Bueno, ahora sí. Buenos días, ¿me escuchan bien todos? Bueno, listo, súper. Entonces, espérate, ocultamos esta cosita de acá. Ya listo, ya. Y sea bueno ampliar esta de acá, listo. Bueno, listo. Buenos días, ahora sí. Entonces vamos a iniciar esta clase. Estaba ahí cuadrando, me toca cuadrar un poco de cosas para poder empezar a dar la clase. Pero son las cosas de la tecnología. Bueno, entonces empecemos ya. Pero antes de empezar, pues vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por... Aquí dice que no está disponible la cámara de acá. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta clase que tú nos permites compartir esta mañana, Señor Dios. Gracias por la escuela de intercesores y por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor, con Sin Muros, como ministerio, Señor, como iglesia, en nuestra nación, Señor. Te doy gracias, Padre bueno, Señor, porque tú siempre escuchas nuestras oraciones, Señor Dios, y creemos, Padre Santo, que tú quieres involucrarnos a nosotros, Señor, en este tiempo de poder mover la realidad de nuestra nación, Señor, de poder participar, Señor, de hacernos parte, Señor Dios. Te bendigo, Señor Dios, y bendigo a cada uno de los estudiantes que se conectan en esta mañana, Señor, con nosotros, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú ministre, Señor Dios, a nuestros corazones en esta hora, Señor, y que tú nos enseñes nuevas cosas, Señor, y que tú nos lleves, Señor Dios, a ser mejores intercesores, que tú desarrolles ese ministerio intercesor, Dios, en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, Señor, para beneficio de nuestras casas, de nuestra nación, Señor, pero sobre todo en cumplimiento de ese propósito que tú tienes para con nosotros en este tiempo, Señor Dios. Gracias por darnos el privilegio y por darnos un lugar en tu casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, empecemos. Bueno, hoy vamos a ver como algo de un tema que se llama los intercesores en la Biblia. Entonces yo quisiera es como darle como una aplicación a eh, eh, cómo podemos aprender de los intercesores de la Biblia para nuestro ministerio hoy. Y aquí habla acerca pues de lo que significa la intercesión en la iglesia a lo largo de la historia, y es entender que pues que la intercesión siempre surge como una respuesta como a esa separación que hay entre Dios y los hombres, porque nosotros sabemos que debido al pecado original, debido al pecado que hemos practicado desde el inicio de, de la historia, y también pues en la vida diaria, porque desafortunadamente nosotros como seres humanos siempre estamos pecando. Entonces eso causa división entre Dios y los hombres. Entonces, pues Dios quisiera hacer muchas cosas en medio de nosotros, pero resulta que debido al pecado, pues Él no puede escuchar y o sea, de poder puede, pero me refiero a que Él no puede actuar en medio de las naciones o en medio de las situaciones debido al pecado. Entonces, ese tema de la intercesión surge como una solución de parte de Dios para que nosotros podamos tener como ese acceso directo delante de la presencia de Dios. Y entonces, aunque Dios pudiera hacer muchas cosas porque Él es autosuficiente, pues quiere contar con nosotros. Entonces, el primero, digamos, que se ofrece como para ser intercesor, pues es Jesús, que esa es básicamente la razón por la cual Él viene a la tierra, no solamente para identificarse con nosotros como seres humanos, sino para mostrarnos lo que significa ser un intercesor, ¿cierto? Y entonces, aunque hubo unas figuras, digamos, unos tipos de intercesión desde antes, como Abraham, como Moisés, como Esther, como Ana, bueno, muchos intercesores que habla la iglesia, la Biblia. Eh, digamos que el intercesor perfecto es Jesús, ¿sí?
Y entonces Él nos deja como ese modelo de intercesión para que nosotros podamos desarrollar esa misma labor que es, ya hemos hablado en otras ocasiones, es una de las labores más importantes o la labor más fundamental y y que apoya a muchas otras áreas del ministerio, como al pastorado, a los maestros, a los apóstoles, a todos, porque pues toda la iglesia siempre va a necesitar un intercesor. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, ya hablábamos acerca de algunas figuras como Abraham, como Esther, como Ana, como Moisés, como Daniel, y vamos a ir entendiéndolos en el transcurso de la clase. Pero, ¿qué tenemos o qué encontramos en común de todas estas personas? Básicamente que ellos siempre buscaron ser cercanos a Dios, buscaron aprender a conocer la voluntad de Dios y desarrollaron esa relación de amistad en la cual la oración pues no era algo como religioso, ¿sí? Como algo institucional, sino básicamente es como una relación de cercanía y de amistad en la cual ellos pudieron orar, interactuar, actuar e interactuar y representar también a otros. Entonces, básicamente aquí esta parte a mí me encanta y es porque es como poder descubrir que dentro del corazón de Dios lo que más lo mueve a él es ese tema de desarrollar una amistad, una relación muy cercana con los seres humanos, ¿sí? Entonces dice que el propósito de la venida y muerte de Jesús fuera que nosotros fuéramos redimidos o elevados, acercados a la posición de amistad y unión con el corazón de Dios, del Padre, en dominio, ¿sí? Él puede hacerlo todo, Él es el soberano, ¿cierto? Pero aquí ya en Juan 17:24, que ustedes saben que Juan 17 es el capítulo por excelencia de la intercesión de Jesús, ¿cierto? Y que oró Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces es como una conversación tan bonita en la que Jesús está teniendo con el Padre y él le dice, mire, nosotros la pasamos tan chévere acá y es tan espectacular todo este tema de la presencia de Dios, que solamente pueden disfrutar Padre, Hijo, Espíritu Santo y pues los seres vivientes, ¿cierto? En el cielo. Pero Jesús, como que esas cosas tan supremas, tan increíbles que están en el cielo que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar. Él quiere bajarlas, ¿sí? Para nosotros como seres humanos. Como que quiere ser el puente, como que quiere decir, bueno, ustedes están aquí en esta posición de debilidad, de imperfección, de pecado, pero yo quiero que ustedes estén allá conmigo. Por eso dice que en el Salmo 23, por ejemplo, que hay unas moradas celestiales, ¿cierto? Y que también dicen los evangelios que Jesús fue a prepararnos morada a nosotros, ¿cierto? Entonces hay un lugar celestial que nosotros nunca hemos visto, que no sabemos cómo será, pero que según lo que describe la Biblia es espectacular y que Jesús quiere que nosotros estemos allá con Él y que es lo que Él está preparando. Pero Él sabe que en nuestra condición no lo podríamos hacer porque nosotros pecamos todos los días. Entonces Él se constituye ese puente y Él le dice a su Padre, yo no quiero estar en este lugar tan espectacular solo. Yo quiero que ellos, tu creación, los hijos, los que tú creaste y los que les diste la oportunidad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios, vengan aquí a estar con nosotros. Entonces dice, estos hermanos, estos hijos de Dios que tú les has provisto esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean la gloria del Padre, esa presencia, bueno, la palabra gloria me parece algo tan difícil de describir, pero es lo que experimentamos cuando nosotros tenemos ese tiempo de intercesión, de oración, de adoración, ya sea en el lugar secreto, sea en la casa de oración, sea cuando la iglesia toda se junta y que tú dices, uy, estuvo poderoso. Eso es la gloria de Dios, ¿sí? Pues hay una canción que dice, tu presencia es el cielo para mí, ¿sí? Cuando nosotros podemos decir
Señor, esa, ese ambiente espiritual en el cual nosotros sentimos esa libertad y tú empiezas a actuar y empiezas a sanar y empiezan a haber corazones quebrantados y empiezan a liberarse y todo eso, esa es la gloria de Dios, lo que nosotros hasta el momento podemos experimentar como la gloria de Dios, ¿sí? Y es la que Jesús tiene todo el tiempo, pero que Él quiere que nosotros podamos experimentar también todo el tiempo. Y dice que Dios nos ha dado esa oportunidad. ¿Por qué? Porque nos ha amado antes, desde el principio. Él siempre pensó en nosotros y nos da esa oportunidad de llegar a estar con Él. Entonces, desde los tiempos de la creación, desde el momento en que Dios creó al ser humano, desde el momento que hubo una Adán y una Eva en el jardín del Edén, todo eso se lo inventó Dios. ¿Por qué? Porque Él quería estar cerca a su creación, ¿cierto? Entonces Él creó el jardín del Edén y con el propósito de tener un ambiente en el cual eh, pudiera compartir todo el tiempo como esos momentos de amistad tan cercanos con nosotros, ¿verdad? Pero sabemos y recalco, eso se rompió a partir del pecado, ¿cierto? Y si nosotros recordamos lo que dice Génesis, dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Que resulta que ellos lo primero que hicieron fue ir a esconderse, ¿sí? Y como yo no le quiero dar ni la cara a Dios porque qué oso, qué pena todo lo que nosotros hicimos y todo lo que Él nos dijo y nosotros desobedecimos. Y eso es lo que causa el pecado en el ser humano, que uno quiera estar en cualquier otro lugar menos delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Pero Dios, Él sabe, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce y Él sabe que cuando Él se está escondiendo, ustedes no les pasa como con los niños pequeños, que cuando hacen un daño, hay mucho silencio y dónde estará metido, algo está pasando. Así yo creo que es de la misma manera que Dios se da cuenta, bueno, aquí algo está pasando, aunque Él lo sabe, pero Él sabe también que esa actitud es la que nosotros tomamos de escondernos cuando algo está mal, ¿cierto? Entonces, como la amistad, como la relación se rompió y como el ser humano se escondió por allá donde Dios no lo viera y empezó Dios a preguntar, ¿dónde estás? Ah, ¿dónde estás? Se me perdió, se me escondió, ¿sí? No porque él no supiera dónde está, seguramente Dios sabía dónde estaba, pero él sabía que algo había pasado y que había roto esa relación por medio del cual, pues básicamente lo que había sucedido era que el hombre se estaba escondiendo porque había pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede después? A lo largo de la historia, ya para no entrar a tanto detalle, lo que sucede es que Dios empezó a producir esa forma en la cual nosotros pudiéramos acercarnos a Él y pues el plan perfecto es Jesús y por eso envió a Jesús a la tierra para que se acercara a nosotros como seres humanos, para que nos diera ejemplo, ¿cierto? Y para que demostrara que sí se puede si nosotros estamos pegados de la mano de Él. Entonces, esa relación de amistad es la que Dios siempre ha querido tener con el ser humano y que nos permite ahora tener ese camino al Padre por medio de Jesús. Pero también sabe que hay muchas personas en el mundo que en este momento están en esa posición de estarse escondiendo, de estarle dando la espalda a Dios, de inclusive hablar en contra de Dios porque no lo conocen, porque tienen conceptos cerrados, tienen argumentos, mentiras y engaños de parte de Satanás, que es la que hace que la gente no quiera saber nada de Dios. Entonces, aquí es cuando nosotros encontramos que sí o sí es necesaria la labor eh, del intercesor. Aquí no quiere andar más la presentación, pero bueno, sigamos adelante. Entonces, ya entendiendo este tema de por qué la intercesión y qué es lo que persigue la intercesión, entonces nosotros podemos encontrar eh, cosas en común que y ejercieron estos hombres y mujeres de Dios y que nosotros podemos tomar como ejemplo de sus momentos, en el momento de la historia en la que estuvieron ellos y en la cual
nosotros podemos hoy eh, aprender, ¿sí? Entonces, de Abraham, ¿qué podemos entender? Pues que él entendió muy bien el concepto o el propósito de Dios o el sueño del corazón de Dios de poder desarrollar amistad con los seres humanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Génesis 18, del 17 al 22, encontramos un Abraham, bueno, realmente son muchos los versículos ahí en Génesis que uno puede descubrir cómo Abraham desarrolló esa relación de cercanía con Dios Padre, con Dios, sí, con Dios Padre en este momento. Y dice Dios en algún momento, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y ese versículo es tan bonito porque eh, recalco, o sea, Dios podría decir, ay, yo soy autosuficiente, yo puedo crear el mundo y desbaratarlo en un momentico y hacerme otro mundo más chévere en donde los seres humanos no sean tan desobedientes y ya, y pues borrón y cuenta nueva. Y aquí es donde yo me doy cuenta que la manera de pensar de Dios no es así. O sea, Dios con nada eh, es como que yo los quiero desaparecer y no me importa, sino como que Dios siempre tiene fe en su creación. Y les cuento algo. Alguna vez viendo los Avengers, viendo una de esas películas, hay una en la que sale este señor que tiene el guante ese con todas las piedritas. Y entonces la temática de esa película es como que, bueno, como él era todo malo, él desaparece todo, ¿no? Y entonces los amigos Avengers que sí quedaron como que no, terrible, mi amigo fulanito y el otro y todos se desaparecieron. Y como que yo en ese momento sentí que Dios me hablaba a mí de esa película. Lo que aprendí era que pues eso es como la manera de pensar del hombre, ¿no? Que cuando tú la embarras, cuando hay una relación que se rompe, cuando cualquier cosa falla, nosotros como seres humanos, ¿qué corremos a hacer? Ay, no, yo voy a empezar de nuevo, esto que me quedó mal, entonces yo parto de cero, pero Dios nunca ha pensado hacer así. Entonces, en las relaciones interpersonales, no se trata de borrar una amistad, de borrar un amigo, una amiga, de borrar una relación de matrimonio, porque como que para nosotros eso no tiene solución, eso ya, Dios mío, eso se murió así, pero Dios siempre tiene fe que todas las cosas se pueden restaurar y de hecho la Biblia dice que Él todas las cosas las hace nuevas, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo con todo eso que les estoy diciendo? Que Dios siempre tiene fe en la humanidad. Y yo creo que aun cuando Él dijo, en algún punto de la historia, le dijo al mismo Abraham que él iba a acabar con todo y que tranquilo que él le podía dar otro descendiente, otro pueblo que no fuera así de perverso como en ese momento estaba haciendo el pueblo. Entonces, Abraham, ¿qué pasa? Abraham está tan identificado con el corazón de Dios como para decir, ay, no, no, no los destruyas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué han de decir palabras más, palabras menos? Es como decir que el enemigo básicamente iba a decir, ay no, le quedó grande, no pudo redimir la humanidad, esto se le salió de las manos y entonces Dios no es tan soberano como dice ser, más o menos. Es como que Abraham le dijo, no, nosotros creemos y tú lo puedes hacer y nosotros te necesitamos, entonces no nos destruyas, es como una nueva oportunidad, ¿sí? Y entonces a mí eso me impacta, de verdad, me impacta mucho, porque ahí es donde nos damos cuenta lo diferentes que puede ser la manera de pensar de Dios con respecto a nuestra manera de pensar, porque Él siempre tiene fe de que las cosas se pueden restaurar, así nosotros pensamos que no, yo no tengo solución, o no, mi hijo no tiene solución, o no, este matrimonio no tiene solución, o no, esta nación no tiene solución. Dios tiene la solución. Y entonces otra parte que le habla en algún momento a Abraham es, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y esto también lo pensaba yo esta semana acerca de las estadísticas de Dios. Porque yo también me daba cuenta cuando leía esta parte que solamente un fragmentico, ustedes saben que Abraham aquí habló con Dios un rato y negoció y todo eso, hasta
hasta que encontró, hasta que como que se bajó a los 10 hasta los 10 sí, intercesores, 10 justos dentro de una ciudad. Si hubieran 10 justos dentro de la ciudad, también tú los destruirás. Y entonces ya como que Dios le dijo, hasta aquí llegamos, o sea, hasta aquí sí yo soy eso, pero también tengo que castigar y tengo que hacer algo porque si no, entonces nadie se va a arrepentir y necesitamos que la gente se arrepienta. Y yo puedo ser misericordioso, pero también busco arrepentimiento. Entonces yo me ponía a pensar y yo, Dios mío, en Colombia, por ejemplo, ustedes saben que yo siempre hablo de Colombia. Señor, ¿será que en Colombia no hay 10 justos? Yo creo que en Colombia hay muchísimo más, pero yo pensaba en términos estadísticos porque no sé cuánta era la población que había en ese momento en Sodoma y Gomorra. No sé si eran poblaciones, pues no deberían ser muy grandes, ¿no? Por el momento de la historia y todo eso sabemos que, no sé, esas poblaciones podrían ser de 5.000, 10.000 habitantes, tal vez, pienso yo, ¿sí? Entonces yo, bueno, pongámosle que hayan 10.000. Y Abraham llegó al punto de decir, ¿será que en Sodoma y Gomorra no hay 10 justos? O sea, el 10% de 10.000 serían 100 personas. Me corrijan si me equivoco. Pero es así echando números locos. Yo decía, Señor, y con respecto a Colombia, ¿cuántos justos necesitaríamos que hubieran para que, Señor, tú tengas misericordia? Sí, o sea, era un pensamiento loco así, rápidamente. Entonces yo decía, Señor, necesitamos que tú vengas, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Porque nosotros también somos muy conscientes que aquí en Colombia, pues, hay mucho pecado. Y lo peor también que pensaba era que muchos decimos ser cristianos y somos cristianos de nombre, ¿sí? Somos cristianos como de título, pero en la práctica no, ¿sí? Entonces, básicamente la palabra dice que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Entonces yo decía, eh, dentro de, bueno, de todas esas estadísticas, análisis y datos de la nación, se dice que esta nación es una nación laica, pero la gran mayoría se identifica como católico o cristiano, ¿sí? No tengo la cifra exacta en este momento, pero yo pensaba también para mis adentros que de tantas personas realmente sí tienen un corazón recto o por lo menos se preocupan o por lo menos hay arrepentimiento en su corazón o por lo menos hay angustia de Señor tu misericordia, ¿sí? Porque cuántos de pronto dicen, ah, sí, yo soy cristiano, yo soy católico, ¿sí? Que nos une a los dos, que ambos creemos en Jesús, por eso yo hablo también de los católicos, pero, pero no se trata que nosotros lo digamos, sino que lo seamos, ¿sí? Entonces, vuelvo al tema con Abraham y es como, Señor, ¿cuántos dentro de Colombia, Señor, podremos decir que somos justos? Y de hecho yo lo pienso al decirlo de mí misma porque una palabra como justo es una palabra muy grande. Pero lo que sí sé es que el corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a rechazar. Entonces por eso y por la misericordia de Dios me atrevo a contarme dentro del conjunto de justos. Señor, pero necesitamos que las iglesias, los que decimos que somos cristianos, no lo digamos solamente de palabras, sino que lo seamos, que nosotros, nuestras vidas sean evidencias, que nuestras iglesias sean una evidencia real, no de palabras, no de apariencia, ¿no? Aparentemente Colombia está llena de iglesias, o sea, hagamos el recuento, ¿sí? En nuestros barrios, en nuestras ciudades, eso es lo que hay, es una iglesia en cada esquina, pero ¿cuántos justos hay en Colombia, ¿sí? Y yo creo que de Abraham podemos entender ese afán de estar
tan alineados con el corazón de Dios que podamos venir delante de Él y decirle, Señor, estamos muy mal, Señor, estamos mal, mi vida está mal, mi familia está mal, mi barrio está mal, Señor, mi ciudad, mi nación está mal y necesitamos de tu misericordia, Señor, necesitamos que tú nos perdones por amor de tu nombre, Señor Dios, ¿sí? Y dice, por amor a los 50 justos que están dentro de él, Señor, por amor a los que claman de ti, por amor a los que estamos esforzándonos por hacer las cosas bien, que yo sé que nos falta mucho todavía, pero Señor, por amor y por tu misericordia, Señor, clamamos a tu misericordia para que, para que, para que cambios puedan venir sobre nuestros entornos, ¿sí? Y que tu gloria, la que tú quieres que nosotros podamos experimentar, la que tú nos regalas, Señor Dios, la que nos dejas tener en el corazón y compartir, Señor, como iglesia hablo, que otras personas también puedan experimentar esa gloria, Señor. Entonces, eso yo lo aprendí a Abraham, ¿sí? Dentro de las estadísticas de Dios. Espero que me hayan podido comprender el concepto, más o menos lo que quería explicar, pero si no, también me pueden preguntar pues, para explicar mejor. Bueno, Luza me dice que sí. Bueno, ahora con Esther puedo aprender que ella fue, bueno, Mariluz también. Esther fue traída al reino para un tiempo como este, para vivir en ayuno y oración, porque en Esther 4:14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, increíble y totalmente aplicable para nosotros hoy. O sea, hoy en medio de elecciones, hoy en medio de una nación que está sumida en el narcotráfico, en la violencia, en el asesinato, en la corrupción, que todo eso lo podemos resumir en que como colombianos le hemos dado la espalda a Dios, ¿cierto? Y que increíble que uno no sabe por qué Dios nos ha puesto a nosotros en el lugar donde nos ha puesto. No solamente hablo como personas que se congregan en Sin Muros, también lo hablo como personas, ustedes dentro de sus familias, ¿sí? En cada una de sus casas, con sus papás, sus hijos, sus hermanos, sus esposos, en el lugar en donde están viviendo, sus vecinos, en el barrio en donde están, en la localidad donde están o en la población en la que estén. ¿Por qué Dios nos puso allí y no en otro lugar? Esther fue confrontada, ¿sí? Esther pues era huérfana, su primo la adoptó y bueno, la guió, la aconsejó y la hizo la persona que fue para que en algún momento ella llegara allá a ese palacio, ¿cierto? Y pudiera cumplir un propósito que había con llegar, con que ella llegara allá. Que si Mardoqueo lo sabía, no sé, y supongo que no. Pero Mardoqueo sabía que Esther, o sea, ella como su familia, no sé qué tanta familia tan grande o quizás eran ellos dos solos, no lo sé. Pero Mardoqueo la tenía clara, Mardoqueo decía, tenemos que levantar una nueva generación. Aún yo me atrevo a pensar que en este momento ellos están en un momento de la historia en la que pues el pueblo de Dios, los judíos están subyugados, están como cautivos en otro lugar, ¿sí? Ni siquiera están en su propia tierra. Pero para Mardoqueo era claro que miren, así seamos dos, pero con nosotros dos Dios va a hacer algo, ¿sí? Y las nuevas generaciones, que es algo por lo que hemos estado orando esta semana, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, nuestros vecinitos, toda la nueva generación. Porque cuando nosotros ya no estemos, entonces se acabó la palabra de Dios, se acabó la iglesia, se acabaron los intercesores, no puede pasar, ¿cierto? Entonces, Mardoqueo la tenía clara en ese sentido. Tal vez, no sé, él no sabía, puede que no,
que iban a destruirlo, o tal vez sí, pero bueno, Dios, ese deseo no era que nació en el corazón de Mardoqueo, nació en el corazón de Dios y apuró a Mardoqueo, bueno, hay que proyectarnos al futuro. A través de la intercesión uno se proyecta al futuro y uno dice, si este presente está complicado para Colombia, ¿cómo será el futuro? ¿Será que nuestros hijos, será que nuestros sobrinos, será que los niños de la iglesia y los jóvenes de la iglesia están bien preparados para afrontar las cosas que van a venir a futuro? Porque si hoy nosotros decimos, uy, no, o sea, estamos viendo en el mundo unas cosas terribles, ¿sí? Tal vez los que estuvieron antes de nosotros no se lo imaginaban del grado de perversión, o tal vez sí, no lo sé. Pero siempre, en todo momento de la historia, uno puede darse cuenta y medir las cosas que están pasando y decir, uy, no, o sea, si Dios no está en medio de nosotros, esto se acabó, esto, no, o sea, cosas peores que estas vendrán, dice la Biblia. Entonces, estas nuevas generaciones estarán preparados para asumirlo. Espero que sí. Y si no, pues hay que hacerlo ya. Y si nosotros no tenemos las armas, tenemos que ponernos las pilas y, Señor, vamos a estudiar. Y lo que nosotros estudiemos se los vamos a enseñar a ellos. Porque tiene que haber un remanente y tiene que haber una generación que no se calle. Porque aquí Mardoqueo le dice a Esther, si callas absolutamente en este tiempo, Mardoqueo algo que tenía claro en su corazón es que respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Es decir, como dice el pastor Rafael, que Dios no se vara, ¿sí? Que Él siempre va a proveer alguna manera para salvar a sus escogidos, ¿sí? Pero qué chévere cuando nosotros podemos ser parte de ese plan y ese propósito y colaborar juntamente con Él, ¿sí? Que nosotros trabajemos a la par y conjuntamente con Dios, que nosotros seamos amigos de Dios, que Él desde ya conozca nuestras voces, ¿sí? Por eso la palabra dice en los evangelios que en aquel día, cuando Jesús vuelva, a uno les va a decir, sí, vengan, escogidos de mi Padre, entren al reino de los cielos, ¿cierto? Pero a otros les van a decir, apartados, yo no los conozco. Y que muchas personas van a decir, no, Dios, pero en tu nombre nosotros fuimos a Éxodos y fuimos de conectores, en tu nombre nosotros hicimos el curso de intercesión. Uy, no, terrible que Dios le responda a uno, no, apártense de mí, yo no los conozco. Porque algo que sí yo creo firmemente es que desde ya Dios está escuchando nuestras voces y Él reconoce el color de nuestra voz. Ustedes sí les ha pasado que una vez puede que no esté viendo, pero entró fulanito de tal a la habitación o a la iglesia o cogió el micrófono y empezó a hablar o empezó a cantar. ¿Y ustedes saben quién es? Porque ustedes lo reconocen por el oído, porque esa persona, ese color de voz es único, ¿cierto? Yo sí creo que Dios, claro, con muchísima mayor razón, Él reconoce la voz de cada uno de nosotros, ¿sí? Él tiene toda esa capacidad y qué chévere que Dios pudiera decir, uy, sí, yo me acuerdo que yo escuchaba la oración de Mariluz, yo escuchaba la voz de Patricia, yo escuchaba la voz de Luz Dari, yo lo reconozco, claro, yo los conozco desde hace muchísimo tiempo, qué bonito. Y entonces, esa voz intercesora es la que nosotros tenemos que hacer sonar y resonar hoy, pero cuando nosotros ya no estemos, en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinitos, en la nueva generación, tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque hay un decreto contra Colombia, pero ese decreto se puede anular a través de la intercesión. Y le dice Mardoqueo a Esther, ¿quién sabe si para este momento era que tú tenías que llegar? Entonces, me parece muy chévere de la Biblia que hay una figura literaria que usan mucho en la Biblia, que es esta, que empiezan con una pregunta, si son preguntas retóricas, ¿sí? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces nosotros, ¿quién sabe si para un momento de estos que está viviendo Colombia tan terrible, hemos sido llamados nosotros? Sí, para este momento nosotros fuimos llamados, pero también no solamente para interceder, sino también para preparar a la futura generación.
y para que sean apasionados y para que también conozcan a Dios y para que nunca le vayan a dar la espalda, sino que sean las personas que le van a dar esperanza a otros que en este momento están siendo formados en casas donde no creen en Dios, donde abiertamente se declaran ateos o LGBT o bueno, qué sé yo, tantas cosas que se ven hoy día, ¿sí? Pero el día de mañana nuestras generaciones van a ser las que les prediquen a ellos y sobre todo van a ser los que tengan esa esperanza de poderle decir a otra persona si hay solución, si hay un cómo y es a través de Dios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo puedo aprender de Esther. De Ana, algo muy similar, porque ustedes saben que Ana es esta mujer que no podía tener hijos. De ella se habla en primera de Samuel 1:11, que es esta mujer que habla a una generación que no ha nacido todavía, o sea, va muchísimo más allá a futuro, porque el deseo de Ana obviamente era tener un hijo, pero ella oró por un hijo que ni siquiera había nacido y dice que hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sí? Entonces, todavía es una provisión para el futuro muchísimo mayor porque se trata de orar por generaciones que ni han nacido, pero tenerla clara del propósito de la vida de estos hombres y mujeres que van a estar sobre la tierra, que van a estar en Colombia. Nosotros no sabemos en qué momento va a venir otra vez Jesús. No sabemos y nosotros por muchas cosas podemos pensar que somos la generación que va a ver venir a Jesús en las nubes, ¿cierto? Por todas las cosas que están pasando. Puede que sí o puede que no. Si fuera así, gran responsabilidad tenemos porque todavía faltan muchas personas que no se han alcanzado. Si nosotros lo miramos dentro de nuestra propia familia, uno se da cuenta, uy, Dios mío, si esta persona muriera, si esta persona, si tú vinieras, pues cuántas personas de nuestra propia casa se condenarían, ¿verdad? Entonces, la oración de Ana es una oración previsora que prevé y que es consciente de la necesidad de preparar generaciones y de ser los que dedican esas generaciones al Señor. Es decir, nosotros estamos siendo llamados para levantar nuevos intercesores. Ahora no solamente hablo de niños y de jóvenes. ¿Cuántos de nuestros familiares? ¿Cuántos de nuestros consiervos? Esta mañana yo pensaba en eso. ¿Qué tanta necesidad tienen de intercesión en todos los centros de servicio, en todos los grupos de transformación? Porque les digo, es muy fácil que a uno la vida cristiana se le vuelva una religión, que creo que yo ya había hablado de eso en alguna oportunidad, y es cuando nosotros perdemos el espíritu con el que hacemos las cosas, la motivación, la razón por la cual estamos haciendo. Y entonces uno fácilmente se puede volver un religioso porque se acostumbra. Y entonces yo todos los domingos sé que tengo que madrugar a intercesión, luego me voy para mi reunión, luego salgo, hago vida social y me devuelvo para mi casa. El lunes ya sé que por la noche tengo una reunión de ADPM. El martes ya sé que por la noche tengo una reunión con la gente de alabanza. El miércoles ya sé que tengo mi grupo de transformación. El jueves es el día de mi descanso. El viernes es el día en que yo sirvo en casa de oración. El sábado doy clases en ASAF y ya. Y si yo pierdo el, eh, el espíritu que me mueve, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Yo sé que lo estoy haciendo porque estoy construyendo el reino. Yo sé que lo estoy haciendo porque Dios me dio el privilegio de tener un lugar en su casa y sobre todo porque amo a Dios. Y como hablábamos al principio de las cosas que habían en común de todos los intercesores es el hecho de por sí identificar con el propósito y con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, que nosotros nos estemos preparando y que cada vez seamos mejores, ¿sí? Porque pues este mundo lo necesita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere, dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza,
Es decir, muchas personas dicen, ay, llevan 2000 años diciendo que Jesús va a volver y miren la hora y todavía no ha pasado nada. Muchas personas hablan así, pero Dios no retarda su promesa, no por, bueno, no sé por qué tantas cosas que piensa la gente, sino porque Él sabe que muchas personas se pueden perder, ¿sí? Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice en Primera de Pedro. Entonces, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es bueno para con todos y quiere que la gente se arrepienta y que no se pierda ninguno, ¿sí? Entonces, nosotros nos identificamos con eso que arde en el corazón de Dios. A Dios sí le duele cuando una persona se va de este mundo sin Cristo en su corazón, porque sabe cuál va a ser su destino. Por eso les hablaba lo de los Avengers. La gente como que en la cultura popular, en el imaginario, cree que la gente se muere y ya, bueno, se murió, ya, como los Avengers. Que en esa película ellos se deshacían como cenizas y ya se quedaban en el piso y ya. Ese fue el fin de las personas. Pero Dios y nosotros sabemos porque está escrito, ¿cierto? Que está escrito en Hebreos 9:27 que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a vivir una sola vez y cuando muramos vamos a tener que presentarnos delante del trono de Dios y vamos a tener que dar razón de las cosas que hicimos, ¿cierto? Y nosotros sabemos, y la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, pues cuánto será más terrible para una persona que nunca quiso obedecer a Dios. Y ese destino debe ser muy terrible. Y Dios lo sabe. Y Dios no quiere que ninguna persona vaya a la condenación eterna, estar eternamente lejos de Dios. Entonces para eso nos levanta a nosotros como intercesores. Y de Ana yo puedo entender eso, entender lo que le duele el corazón de Dios, identificarse y proyectar su vida entera, como dice la canción que a veces cantamos, es Él por quien yo estoy gastando mi vida, ¿cierto? Yo a qué me estoy dedicando, yo por qué lo estoy haciendo, yo por qué persevero en este camino, yo por qué estoy intercediendo, por qué estoy levantando a mis hijos y a mis hijas, por qué estoy enseñando, porque hay una generación que necesita de Dios y porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa fue la oración de Ana como intercesora, ¿sí? Más allá de querer tener un hijito, no era solamente querer tener un hijito, era entender la importancia de levantar sacerdotes, de levantar intercesores por el bien de su nación. Y Moisés, vamos a hablar también de Moisés. Cuando Moisés alzaba su vara o hablaba delante de Faraón, porque pues ustedes saben que Moisés sí, fue elegido en su momento para liberar a Israel del yugo de los egipcios. Estaban cautivos, siguen estando, y es chistoso, no chistoso, tiene una razón de ser, encontrar que todos esos intercesores siempre hablaron en medio de una sociedad, de una situación nacional en la cual su país, Israel, está sujeto, está cautivo por los egipcios, por los babilonios, los persas, todos. O sea, siempre estuvieron como esclavos. Nosotros hoy día hablamos no solamente por Colombia, y Colombia goza de libertad, gracias a Dios, no está sujeta bajo ninguna otra nación, es decir, no somos esclavos desde esa perspectiva, pero sí somos esclavos del pecado. Y sabemos que en Colombia han habido muchas cosas a través de la historia, narcotráfico, violencia, grupos armados, todas las cosas que ustedes tienen en la mente, ¿cierto? Entonces sí hay cautividad. Me impactaba esta semana que tuve la oportunidad de pasar por la décima con eh, Sexta, que es el Transmilenio pasa por ahí en la estación Bicentenario y como contemplar esa parte del San Bernardo y darme cuenta de tantas personas jóvenes, niños, jovencitas,
sumidos en la esclavitud de las adicciones a las drogas. Entonces sí hay una sociedad que no solamente está cautiva por el tema de adicciones, sino por el tema de pecado, de ansiedad, de depresión, de muchas cosas, de pecado, de enfermedad. Y entonces Moisés como intercesor es una persona que se para ahí al frente y dice, esta gente, alguien tiene que hacer algo para que estas personas salgan de esta cautividad. De alguna manera, Señor Dios mío, muéstranos para que la iglesia sea la respuesta, para que los hijos de Dios seamos la respuesta, para que nosotros que tenemos la palabra de esperanza podamos ir y decirles, usted solo no va a poder salir de ese vicio, pero si usted busca a Dios, va a poder salir de esa situación, ¿sí? Porque hay muchas personas niñas, que se prostituyen por porque les den una papeleta de vicio, ¿sí? Y ellas piensan en su mente que no hay otra cosa para la cual ellas sirven, o sea, como que eso es lo único que pudieron hacer en su vida, ¿sí? Y Moisés se para a decir, Satanás hasta aquí fue. En esta ciudad Dios tiene mucho pueblo. Dios no dejará de escuchar a sus siervos que claman delante de él de día y de noche y él se levantará a hacer justicia. En el nombre de Jesús, suelta a estos jóvenes, suelta a estas familias, suelta a estas mujeres, suelta a Colombia. Esa es la labor de nosotros como intercesores. ¿Por qué? Porque seamos muy buenos, no es por eso, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y quiso hacernos parte de su programa, hacernos parte de su labor, de su trabajo. Él dijo, sean intercesores aquí conmigo. Jesús está intercediendo en este momento. Nosotros también podemos interceder con Él en este momento. Dice Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Entonces, nosotros en este momento estamos siendo intercesores, pero Dios a la par de esa tarea nos está desarrollando el don profético y el llamado profético. ¿Qué es eso? Es darse cuenta y ser entendidos en los tiempos. Es darse cuenta en el país en el que estamos, en la ciudad en la que estamos, en la localidad en la que estamos, en la familia en la que estamos, en la situación en la que estamos. Y no ser indiferentes, sino decir, Señor, pues aquí estoy. Señor, ayúdame. La Biblia misma dice, Romanos 8 dice, que hemos de interceder como conviene, nosotros no lo sabemos, pero Él intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que lo único que Dios necesita de nosotros es la voluntad. Es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, ayúdame. Yo soy insuficiente, yo no sé, yo no conozco palabras, no me sé la Biblia. O sea, tengo todas las debilidades, pero pues si te sirve de algo, aquí estoy, Señor, porque yo por mi propia fuerza no lo voy a poder hacer, pero tú en mí lo puedes hacer. Entonces es cuando nosotros nos convertimos en la voz de Dios, en las manos de Dios, en los pies de Dios, y vamos y visitamos a alguien, vamos y oramos por alguien, vamos y ministramos a alguien, levantamos intercesión por alguien, ¿sí? Entonces, eh, por eso quería en este día poder tener este tiempo de esta clase y poder contarles lo que he aprendido de estos intercesores en la Biblia, cómo nosotros también nos estamos identificando, no por nuestra iniciativa. Sabemos que no fue que un día nosotros amanecimos muy espirituales y quisimos ser intercesores, no, es que Dios vio que podía contar con nosotros y quería contar con nosotros y cuenta con la disposición de nosotros cada mañana, cada momento, ¿sí? Pensaba en esta semana cuando estaba haciendo lo de la programación de los tiempos de oración de todos los días. Saben que todos los días estamos orando, cada hora está orando alguien. Y pensaba lo importante que es, que, como dice Isaías, que estar en el muro de la intercesión, un intercesor, o como también dice Nehemías, cuando estaban reconstruyendo la muralla, que era como por familias y ellos trabajaban en una mano,
tenían la espada y con la otra tenían el palustre y los ladrillos y entonces iban subiendo el muro, iban construyendo y reconstruyendo la ciudad, pero con la otra tenían que tener la espada porque sabían que en cualquier momento venía el enemigo. De esa misma manera Dios está contando con que nosotros estamos haciendo un ministerio, estamos clamando, estamos dando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida, todo, porque Dios cuenta con quien más, con nosotros está contando. Señor, gracias por contar con nosotros, Señor, pero queremos ser esas personas que no abandonan, que no dejan el puesto botado como un soldado, como cuando ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el término? Como cuando deserta, como se evade, ¿sí? Que lo tenían allá en la garita cuidando allá y usted es el que tiene que cuidar esta noche, ¿sí? Y si usted se queda dormido, de pronto por ahí se entra la guerrilla o los paramilitares o qué sé yo, ¿sí? Y ataca toda la base. Nosotros no podemos ser el soldado que se duerme o que se evade, que, ay, no, hoy no tenía ganas, hoy estaba triste, o bueno, qué sé yo, cualquier otra excusa, ¿sí? Dios está contando con nosotros y es un gran privilegio. Amén. Entonces, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Amén. Así es, Mariluz. Así es. En este libro que es el que estamos estudiando, es La gloria eterna del intercesor, se llama este libro. Hay una parte que dice, la iglesia profética dedicada a la oración operará en la misma unción que estaba en Moisés para la salvación de Israel y de las naciones antes del regreso de Jesús. Jesús vendrá como el profeta que Moisés profetizó y operará de la misma manera al soltar juicios en la tierra, con el fin de liberar a su pueblo y a las naciones de la tierra. Y entonces yo entiendo que esto es un llamado para la iglesia hoy, ¿sí? Entiendo que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Dios tiene misericordia, pero Dios también tiene juicio sobre la tierra, porque cuando la gente no escucha, Dios tiene que actuar para sacudir a la gente y para decirle, esto es en serio, esto puede pasar, ¿sí? Nosotros nos estamos preparando y va a llegar un momento en que Dios, Jesús va a regresar sobre la tierra, pero nosotros no podemos callar. Entonces, vamos a orar ya para quedar despedidos y espero que, bueno, vamos a orar. Señor, te pedimos que estas palabras que tú has hablado en esta hora, en esta mañana, Señor, nos sacudan y nos hagan entender la responsabilidad que nosotros tenemos como intercesores, Señor, en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que como intercesores no desmayemos, que no abandonamos, que no dejemos botado nuestro puesto, Señor. Valoramos este privilegio que tú nos das a nosotros de ser intercesores, Señor. Valoramos que tú nos tengas en cuenta, Señor. Valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz. Valoramos el amor que tú nos tienes a nosotros, a nuestras familias y a nuestra nación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú multipliques los intercesores en el muro, Señor, en el lugar de oración, Señor, en el lugar secreto, Señor. Ayúdanos, Señor. Multiplica los intercesores, Señor Dios, porque Colombia te necesita, Señor. Porque Colombia necesita un cambio en este tiempo, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos, Señor, comprender que nos has llamado para un tiempo como este, Señor. Y te pido, Padre Santo, que tú, Señor, establezcas esas palabras y estos principios, el ejemplo de esos intercesores en nuestras vidas, Señor, para también ser ejemplo para enseñarles a otros. Tu palabra dice que lo que has oído y visto de mí ante muchos testigos, esto ve y enseña a otros hombres que sean también fieles y que tengan la capacidad de enseñar a otros, Señor.
Necesitamos que ese espíritu de intercesión, Señor, sea real en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra sociedad, Señor. Que Colombia pueda ser una nación, Señor Dios, que pueda demostrarle al mundo lo que tú puedes hacer cuando hay un pueblo rendido delante de ti, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en esta mañana y te pido que bendigas a cada uno de los estudiantes, Señor, que están siendo fieles allí en estudiar tu palabra sábado tras sábado, día tras día, en el lugar de oración, Señor, porque sabemos que tú te levantarás y nos harás justicia, Señor, porque está escrito, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darnos la capacidad y la oportunidad de estudiarlo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amigos y amigas, ayer hablaba con Karen que me preguntaba, ay, las tareas, la plataforma, bueno, les cuento que todavía no está lista la plataforma, pero yo le decía a Karen que la idea es que vamos a empezar a hacer tareas y yo se las voy a pasar por el WhatsApp, pues como para ir adelantando, para que no tengamos todo para última hora y sobre todo para que nos vayamos formando, ¿listo? Entonces, en el transcurso del día les voy a dejar un ejercicio para que podamos desarrollarlo y ustedes me lo envían por WhatsApp y ahí vamos adelantando el tema de, pues de las notas, no por las notas, sino por la disciplina que hay en estudiar la palabra y cómo eso nos reta y nos da la oportunidad de que el Espíritu Santo también fluya a través de cada uno de nosotros y a través de esos ejercicios podamos edificar toda la clase. ¿Listo? Entonces, los bendigo, muchas gracias por su tiempo y con la ayuda de Dios nos veremos, bueno, mañana en la iglesia y esta semana por ahí nos vamos cruzando, ¿listo? Entonces, bendiciones. Tengan bendiciones, chao, cuídense mucho, chao.